Cuenta Tournefort, botánico y explorador francés del siglo XVIII, que fue testigo en su viaje a la isla de Mykonos de una escena muy singular, protagonizada por uno de esos difuntos que, según dicen, se reaparecen después de enterrados. Era un campesino de Mykonos, amargado y cascarrabias, hecho reseñable en estas cuestiones. Le quitaron la vida en el campo, no se sabe quién ni cómo. 2 días después de inhumarlo en una capilla del pueblo, corrió el rumor de que se le veía vagar de noche. Decían que deambulaba por las casas derribando muebles, apagando lámparas, agarrándose a la gente por la espalda y haciendo otras 1000 travesuras. Al principio aquello a la gente le dio risa, pero el asunto se puso más serio cuando la gente más juiciosa empezó a quejarse. Los propios clérigos estaban de acuerdo en ello y sin duda sus razones tenían. No faltaron misas, sin embargo el espectro seguía a lo suyo sin propósito de enmienda. Tras varias asambleas entre las personalidades del pueblo, curas y monjes, determinaron que era necesario, según no sé qué antiguo rito, esperar 9 días tras el entierro. El 10º día se celebró una misa en la capilla donde estaba el cuerpo para ahuyentar al demonio que se creía que lo había poseído. Desenterraron aquel cuerpo después de la misa y convinieron en que lo debido era extraerle el corazón, lo que suscitó el aplauso de toda la asamblea. No obstante, no les quedó más remedio que quemar incienso para tapar los malos olores. Pero aquella humareda, confundida con las exhalaciones del presunto vampiro o brucolaco, como lo llamaban en griego, no tardó en calentar la sesera de esas pobres gentes. Su imaginación, sugestionada por el espectáculo, se llenó de visiones. Les dio por decir que aquella espesa humareda salía del cuerpo. En cuanto a nosotros, no nos atrevíamos a objetar que salía del incienso. No paraban de gritar brucolaco en la capilla y en la plaza de delante. El clamor se iba extendiendo por las calles. Varios de los presentes aseguraban que la sangre de aquel desdichado era muy escarlata. El carnicero juraba que el cuerpo aún estaba muy caliente, de lo que infería que a buen seguro el difunto no estuviera bien muerto, o mejor dicho, que lo hubiera revivido el diablo. En aquel momento entraron otras personas que protestaron en voz muy alta que habían visto perfectamente que aquel cuerpo no se había puesto rígido cuando lo llevaban del campo a la iglesia a enterrarlo, lo que les reafirmaba de nuevo en que era un auténtico vampiro. No me cabe duda de que, de no haber estado allí nosotros, dice Tournefort, habrían dicho que exhalaba un excelente aroma, de tan orgullosas como están esas pobres gentes de sus muertos vivientes. Al fin opinaron que había que ir al puerto e incinerar al difunto, que a pesar de aquello estuvo menos dócil y más ruidoso que nunca. Le acusaron de acosar a la gente por la noche, de echar puertas abajo y hasta de destrozar terrazas, romper ventanas, desgarrar vestidos y de vaciar jarras y botellas. Era un difunto muy bullicioso. Creo que solo dejó ilesa la casa del cónsul donde nos alojábamos. Sin embargo, no he visto nada tan penoso como el estado en que se encuentra aquella isla. Todo el mundo tenía la imaginación retorcida. La gente de mejores entendederas parecía tan trastornada como los demás. Se veían familias enteras que abandonaban sus casas y que llegaban de los confines del pueblo con sus camas para pernoctar en la plaza. Los más sensatos se retiraban al campo. Ante una suspicacia tan general, tuvimos la cautela de no decir nada. No solo nos habrían tachado de ridículos, sino de herejes. ¿Cómo hacer entrar en razón a toda esa gente? Quienes creían en su fuero interno, que poníamos en entredicho la veracidad de los hechos, venían a reprocharnos nuestra incredulidad y pretendían probarnos la existencia de los vampiros, invocando autoridades como el carnicero del pueblo y el padre Richard, misionero jesuita. Todas las mañanas nos relataban exhaustivamente los nuevos dislates que había perpetrado aquel ser nocturno. Los ciudadanos más fervorosos del bien público creían que se había faltado al punto más esencial de la ceremonia. Según ellos, solo cabía celebrar la misa una vez extirpado el corazón de aquel desdichado. Arguían que con esa precaución se habría sorprendido al diablo infaliblemente, y sin duda así el vampiro habría procurado no volver. En su lugar, al haber empezado por la misa, le había dado tiempo de sobras, decían ellos, a huir y volver más tarde a su antojo. Tras todos aquellos razonamientos nos encontramos en el mismo desbarajuste que el primer día. Nos reuníamos mañana y tarde, debatíamos, salimos de procesión 3 días y 3 noches.
obligaban a los clérigos al ayuno y se los veía correteando por dentro de las casas hisopo en ristre, echando agua bendita por todas partes y lavando con ella las puertas. Tampoco cesaban ni un instante de ir llenando con ella a cada momento la boca del vampiro. Como habíamos reiterado a los regidores del pueblo, que en Europa en un caso semejante a buen seguro se habrían hecho rondas nocturnas para vigilar lo que sucediera en el pueblo. Al fin acabaron por detener a unos cuantos vagabundos, que seguramente habían tomado parte en todos aquellos altercados. Pero sin duda no eran sus principales autores, o bien los soltaron demasiado pronto, pues 2 días después, para resarcirse del ayuno que habían hecho en los calabozos, vaciaron nuevamente las jarras de vino de quienes fueron lo bastante ingenuos como para dejar sus casas solas de noche. Así pues, no quedó más remedio que volver a las plegarias. Un día, mientras recitaban ciertas oraciones, tras haber clavado no sé cuántas espadas desenvainadas en la fosa de aquel cadáver, al que desenterraban 3 o 4 veces al día, según el antojo del primero que llegaba, un albanés que estaba de paso por Miconos, tuvo la ocurrencia de decir, en tono doctoral, que era muy ridículo utilizar las espadas de los cristianos. ¿Acaso no veis, decía él, que la empuñadura de esas espadas, que forma una cruz con su guarda, impide al diablo salir de aquel cuerpo? ¿Por qué no empleáis mejor sables de los turcos? El dictamen de aquel sagaz hombre de nada sirvió. El vampiro no se mostró más manso y todo el mundo andaba consternado. No sabían ya qué santo rezar, cuando a una sola voz, como si estuvieran compinchados, se echaron a gritar por todo el pueblo que estaban esperando demasiado, que había que incinerar entero al vampiro, que una vez que lo hubieran hecho, retaban al diablo a volver a alojarse en aquel cuerpo, que más valía recurrir a aquel extremo que dejar desierta la isla. No en vano había ya familias enteras haciendo las maletas, con idea de retirarse a Siros o a Tinos. Así, por orden de los regidores, llevaron al vampiro al confín de la isla de San Jorge, donde le tenían preparada una gran hoguera con brea, por miedo a que la madera, por seca que estuviera, no ardiese lo bastante pronto. Los despojos de aquel desdichado cadáver fueron arrojados a la hoguera y se consumieron en poco tiempo. Si con ocasión de ciertas fiestas se encienden hogueras, aquello tenía tanto de unas como de otras, pues desde entonces no se oyó más queja contra el vampiro. Se contentaron con decir que esta vez sí que habían atrapado al diablo e hicieron varias canciones para ridiculizarlo.